Ahora sí. Bueno, pues programación neurolingüística. Lo vas a encontrar en muchos lados como simplemente las siglas PNL y una definición más o menos reciente de 2014 de la programación neurolingüística es la siguiente. Es un modelo de comunicación que se centra en identificar y usar modelos de pensamiento que influyan sobre el comportamiento de una persona como una manera de mejorar la calidad y la efectividad de la vida. En otras palabras, la programación neurolingüística, vamos a ver por su nombre. Neurolingüística, bueno, lingüístico tiene que ver con el idioma, con el lenguaje, ¿no? Entonces, se trata justamente de un modelo de comunicación, como dice la definición del lenguaje, y de cómo el lenguaje va a afectar nuestro cerebro y cómo podemos programar nuestro lenguaje para cambiar nuestros comportamientos y poder mejorar nuestra calidad de vida o ser más efectivos en alguna actividad. O sea, es una herramienta o es un conjunto de herramientas que van a ayudarnos a programarnos o a, entre comillas, o a poder lograr comportamientos que queremos obtener en nosotros mismos y en otras personas también. Acá dice en el texto, un problema del PNL o de la programación neurolingüística es la naturaleza de su nombre. El nombre está raro, ¿no? Está muy complicado, ya que cuando se menciona el término programación neurolingüística, a personas que nunca han oído hablar de esto, la reacción suele ser negativa, ¿no? Como que dicen, ¿y eso qué es? Por otra parte, el nombre puede suscitar que estamos ante técnicas empíricas derivadas de las neurociencias, pero no. De hecho, sí son técnicas, sí son empíricas, que no tienen evidencia, no se ha hecho una prueba científica en todas las técnicas de la programación de la lingüística, que son un montón. Hay un montón, aquí vamos a hablar de algunas el día de hoy, pero hay muchísimas técnicas de programación de la lingüística y no se ha hecho una prueba científica a todas para poder comprobar que efectivamente funcionan. Pero bueno, sí tienen algunas técnicas que podemos utilizar y que pueden darnos ciertos beneficios. Acá dice, el mundo se experimenta por medio de los cinco sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Mucha información viene hacia nosotros continuamente. Consciente o inconscientemente eliminamos aquello a lo que no queremos prestar atención. Nos dicen que la información restante se basa en nuestras experiencias, valores y creencias pasadas, con lo que nos acabamos quedando resulta incompleto e inexacto, ya que parte de la información general ha sido eliminada y el resto ha sido generalizado o distorsionado. Todo el tiempo estamos recibiendo información de nuestro entorno por medio de los sentidos, como dice aquí, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto. Todo el tiempo estamos recibiendo información. Pero el cerebro, como ya hemos dicho en alguna otra clase, el cerebro siempre busca ahorrar energía. El cerebro siempre busca optimizarse, ¿no? Ser más pragmático. Entonces, cuando estamos, bueno, te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Para que veamos cómo el cerebro responde a un estímulo, pero cuando el estímulo es muy repetitivo, dice, este ya no le hago caso. Pasa mucho con el ruido, ¿no? De repente llegamos a algún lugar donde hay mucho ruido y decimos, ay, hay mucho ruido, no sé qué, no me puedo concentrar. Y después de unos minutos, dejamos de ponerle atención al ruido y nos centramos en lo que realmente le queremos, ¿no? Eh, igual cuando estamos viendo el entorno. Un ejemplo muy común, cuando esperamos a alguien en un lugar público, en una plaza comercial, en una estación del metro, en un parque, estamos rodeados de gente, pero estamos sentados y vemos mucha gente, pero no vemos a nadie en particular. Cuando llega la persona a la que estamos esperando, centramos nuestra atención en esa persona y ya no le hacemos caso al resto del entorno. Discriminamos, eso es normal y está bien, ¿no? Pero eso hace que la información que tenemos de nuestro entorno sea muy específica, sea incompleta. Hay mucha información a la que no le hacemos caso y puede ser inexacto, incluso distorsionado.
Por eso es que, por ejemplo, cada vez menos se utilizan los testigos como parte de un juicio. Ahora se buscan más las cámaras y todo. Sí, o sea, sí se buscan testigos y se busca creo que el testigo de un evento, de un crimen o de algún accidente, lo que ese testigo diga coincida con las cámaras, ¿no? Confiamos más en las cámaras que en la memoria de la gente. Y está bien porque nuestra memoria depende de nuestra subjetividad, ¿no? Lo que vimos aquí. Tenemos información inexacta y a veces distorsionada. Yo puedo decir, no, el que me asaltó era un hombre alto con camisa azul y lentes negros. Y resulta que probablemente no tenía la camisa azul, a lo mejor tenía camisa blanca y un chalequito negro. Y en mi mente yo los recuerdo azules. Es un ejemplo nada más de cómo podemos distorsionar. Nuestros recuerdos pueden estar distorsionados. Bueno, entonces, eh, todo esto va a llegar hacia la programación neurolingüística. Lo más importante para tener una visión sobre lo que es la programación neurolingüística es saber que se basa en 4 aspectos fundamentales que algunos autores que hablan, que escriben sobre estos temas, llaman los 4 pilares. Ahorita vamos a hablar de esos 4 pilares de la programación neurolingüística, pero dame 30 segundos, enseguida vuelvo. Es que mi perro se quiere bajar de la cama, es un perro muy chiquito, muy viejito, y no se puede bajar solo. Dame un segundo. Ahora sí, ya volví. Yo ya estaba hablando y se me olvidó que tenía la cámara y el micrófono apagados. Entonces, los 4 pilares de la programación neurolingüística. Primer pilar, resultados. Dice, para conseguir algo, hablamos de objetivos. En la programación neurolingüística se utiliza el término de resultado. Es nuestro objetivo, nuestro resultado, lo que buscamos. Si hay una concentración previa en lo que se quiere conseguir, habrá una guía que orientar todos los recursos disponibles de esa persona a la consecución de un objetivo. O sea, habla que es muy importante que cuando tú utilizas las técnicas de programación lingüística, obviamente estás buscando un resultado y tengas ese resultado en mente constantemente. Es un poco también lo que hacen con esto de las, ¿cómo se llaman esto? Que la gente que escribe 20 veces, ¿no? Me acuerdo que incluso había una esposa de un gobernador, creo que el de Puebla, que tenía su lista de merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. No me acuerdo cómo le llaman a eso, pero tiene que ver, ¿no? Es parte, es una técnica de programación neurolingüística que se utiliza en otros lados. Las técnicas que se utilizan en programación neurolingüística no son todas exclusivas de este grupo, de este conjunto de herramientas, ¿no? Algunas se toman de otros lados o algunas las toman otras personas, otros lugares para sus propias filosofías de vida y coaching y muchas cosas más. Pero bueno, primer punto, resultados. Trabajar sobre un objetivo. Segundo punto o segundo pilar, la agudeza sensorial y se refiere a la capacidad de observar y detectar pequeños detalles para ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ser más observador, básicamente. La gente varía mucho a la hora de darse cuenta de lo que ve, escucha o siente. Hay personas que se dedican a observar más su entorno, mientras que otras se fijan más en sus propias emociones y pensamientos. Entonces aquí nos proponen pues ser más perceptivo, pues, si lo queremos decir de esta forma. Estar más abierto a nuestros 5 sentidos, observar más nuestro entorno. Tercer pilar, flexibilidad en el comportamiento. Cuando empiezas a saber cuáles son tus resultados y utilizas tu agudeza sensorial para observar lo que está sucediendo, la información que tienes te permite ajustar tu comportamiento, ¿no? Te permite aceptar tu comportamiento si es necesario. Si los actos que realizas no te llevan por la dirección que deseas, es evidente que deberías intentar tomar otro camino o probar algo diferente.
Pero a muchas personas les falta esa flexibilidad en el comportamiento y sencillamente insisten en hacer lo mismo una y otra vez. Aquí hay que entender algo. Nosotros somos eh, seres conscientes y seres que podemos moldear nuestra personalidad. Como dice Barbie, yo soy lo que quiero ser, ¿no? Yo puedo ser lo que quiero ser. Yo puedo transformar mi comportamiento a mi elección. Hay mucha gente que dice, yo así soy y así que me quieran. Y tienen razón, ¿no? Tienen razón en un principio. Para poder cambiar algo, tengo que darme cuenta de cómo soy. Eh, y bueno, en otros temas de la clase, cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de seguridad personal, decíamos que es muy importante primero el autoconocimiento, saber quién soy yo, aceptarme como soy y quererme como soy. Y ahí puedo decidir varias cosas. Puedo decidir, esto me gusta, esto me sirve, esto me ayuda, esto es una cualidad que yo tengo que me ayuda a desarrollarme en mi vida o a lograr mis objetivos, y esto otro no. Y esto otro que no me ayuda, lo voy a cambiar, lo puedo cambiar. Entonces hay que ser flexibles en el comportamiento y entender que los seres humanos jugamos diferentes roles en diferentes etapas y áreas de la vida. Yo juego un rol distinto ahora, como por ejemplo como profesor, que cuando estoy con mis amigos y estoy jugando el rol de amigo, o estoy jugando el rol de pareja, o estoy jugando el rol de hermano, o estoy jugando el rol de profesor del SECAR, ¿no? Tengo que comportarme de acuerdo a ese momento que estoy viviendo. Y no siempre me voy a comportar igual. No me puedo comportar igual con mis amigos que con mi jefa, a menos que mi jefa sea mi amiga, ¿no? Pero eso ya es una cosa diferente. Igualmente, si mi jefa es mi amiga, cuando estamos en el rol de trabajo, tengo que tener un tipo de comportamiento distinto a cuando estamos en un rol personal. Entonces, flexibilidad de comportamiento. Eso es muy importante. Cuarto y último pilar, compenetración. La compenetración se puede considerar como aquel componente que une a la gente. La mayoría de las veces ocurre de manera natural, automáticamente, instintivamente. Algunas personas que conocemos parece que comparten nuestra perspectiva vital, mientras que hay otras personas con las que no conectamos. Se ha de mejorar la capacidad de compenetración con otras personas para obtener relaciones más eficaces. La compenetración también en algunos lugares la llaman rapport, conexión emocional, sintonía emocional. Es como cuando conoces a alguien nuevo, platicas un ratito con esa persona y ya te vas, ¿no? Y ya cuando llegas a tu casa y dices, ay, esta persona la acabo de conocer ahorita y es como si la conociera de hace años. Compenetraron, tienen rapport, tienen sintonía emocional. Y bueno, a veces pasa así en un momento y a veces pasa con el paso del tiempo. Hay gente con la que convivimos y a lo mejor no conectamos inmediatamente, pero con el paso del tiempo sí lo hacemos. Nuestra pareja puede ser también alguien con quien logramos mucha compenetración, nuestros hermanos, nuestros amigos más cercanos, la gente con la que convivimos mucho tiempo, con ese tiempo de convivencia vamos a tener esa conexión emocional. Es normal. Hasta aquí, Amanda, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? En resumen, la programación neurolingüística es un modelo de comunicación que nos va a ayudar a cambiar nuestro comportamiento. Tiene 4 pilares. Esos 4 pilares es el que acabamos de decir, que es la compenetración o el rapport, la flexibilidad de nuestro comportamiento, nuestra agudeza sensorial y la búsqueda de resultados. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, muy bien, Excelente. muy bien. Bueno, entonces vamos a ver que la programación neurolingüística tiene unas
suposiciones. ¿A qué le llaman presuposiciones? Pero la palabra suposición ya es algo previo. Pero bueno, vamos a decirles presuposición, aunque desde mi perspectiva es una palabra redundante. La suposición ya es previa a algo. Yo estoy suponiendo que va a llover. Todavía no llueve, pero ya lo supongo. Entonces, presuponer es como antes de que lo suponga. Está como curioso. Supongo que es énfasis en que es previo, pero bueno. Nada más quiero señalar eso. Salvador Carrión, que es un autor que ha hablado sobre programación lingüística, dice que una presuposición es algo que damos por sentado, o sea, es una suposición, ¿no? Justamente me da la razón. Damos por sentado sin ninguna prueba. Estoy suponiendo algo sin ninguna prueba. Nos dice que desde la programación neurolingüística se pretende que las presuposiciones sean ciertas, aunque existen evidencias bastante palpables para respaldar muchas de ellas. Se intentan buscar las evidencias que respalden estas presuposiciones, pero solo se encuentran explicaciones a cada una de ellas. ¿Cuáles son las presuposiciones en la programación neurolingüística? Las siguientes. ¿Qué son presuposiciones? Son cosas que se dan por hecho, sin pruebas. Entonces, la programación neurolingüística supone que la vida, la mente y el cuerpo son un único sistema. La mente y el cuerpo se consideran como un único sistema. Y esto es cierto. Lo vamos a ver por qué. No hay una prueba, pero no te proponen una prueba en la programación neurolingüística, pero sí es cierto. La mente y el cuerpo se consideran un único sistema, cada uno influenciado directamente por el otro. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra mente, a fin de cuentas, está en nuestro cuerpo, está en nuestro cerebro. Todavía no sabemos bien cómo funciona del todo, no sabemos, pero ahí está, ¿no? Y sabemos que nuestra mente va a ser influenciada por nuestro cuerpo. Si yo tengo un malestar físico, va a afectar mi mente. Simplemente tengo sueño, mi mente no está tan clara. Estoy enojado, mi mente no está tan clara. Estoy tranquilo, puedo tener un poquito mayor de claridad. Tengo hambre, ya me enojé, ¿no? Entonces, tengo tristeza, mi mente está en un estado distinto al que está cuando no tengo tristeza. La química del cuerpo, la temperatura del cuerpo, todo lo que le pasa al cuerpo va a influir sobre nuestra mente. Y al revés, si nuestra mente estamos preocupados, ansiosos, estresados, eso va a causar cambios químicos en mi cuerpo también, están relacionados. Entonces, la programación neurolingüística va a hablar sobre esto, sobre que lo que mi mente, lo que yo piense va a influir en mi cuerpo. Y lo que pasa en mi cuerpo va a influir en mi mente. Y sí, de cierta forma, es cierto. Segunda suposición o presuposición de la programación neurolingüística es que nunca dejas de comunicar. El mensaje que intentamos transmitir no siempre es el que los demás reciben. Por lo tanto, desde la programación neurolingüística nos dicen que debemos estar pendientes de las reacciones, de las reacciones de los demás para ver si nuestro mensaje ha tenido éxito. Esto en realidad puede llevar a graves dificultades a la hora de elaborar un mensaje, ya que centrarnos en las reacciones o estar en alerta ante posibles consecuencias no es algo que vaya a aportar calidad a la comunicación. Yo aquí difiero, yo creo que sí es importante mantener apertura a la respuesta de la persona con la que estamos teniendo comunicación. En gerontología, cuando estamos atendiendo a personas, nos dan una técnica, o yo recuerdo que a mí varios profesores nos decían de una técnica para tener esta retroalimentación, que muchas veces es preguntar, ¿no? Le digo un mensaje a la persona y al final le pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Qué me entendiste tú? ¿Estás de acuerdo con esto? O sea, alguna pregunta que haga que el otro me hable sobre lo que le acabo de decir y yo pueda saber si realmente entendió el mensaje que yo le quise dar. Y yo creo que sí es importante, ¿no? Cuando estamos hablando con una persona, ya sea de forma profesional, de forma personal, en cualquier tema,
es importante corroborar o estar abierto a la respuesta de la otra persona. Si no estoy atento a la respuesta de la otra persona, esa comunicación no está funcionando. Entonces aquí sí difiero con la persona que hizo el artículo, que dice que no hay que ponerle concentrarnos tanto en las reacciones, porque no va a aportar calidad. No, yo difiero totalmente. Yo creo que estar al pendiente de la interacción del otro, de la retroalimentación que el otro me da en mi comunicación, es importantísimo. Desde, y bueno, como dice acá, la comunicación nunca se detiene. Incluso cuando no hablas, estás comunicando, ¿no? El no decir, si están en una conversación seria y tú estás así sin contestar, ya estás comunicando algo, ¿no? Tu lenguaje corporal, todo tu lenguaje no verbal también comunica de cierta forma. El mensaje que el otro recibe puede estar equivocado, sí, sí, puede estar equivocado. Al faltar este, la confirmación verbal, pero a fin de cuentas seguimos comunicando. Si yo estoy platicando con alguien y pongo cara de serio y cruzo mis brazos y estoy así, se puede interpretar muy fácilmente que no estoy de acuerdo o que estoy dudando, no estoy así, me están diciendo algo y estoy en esta postura. Se puede interpretar que estoy dudando. Y sí, probablemente lo esté haciendo o no esté de acuerdo con lo que me están diciendo, por eso no hablo, por eso tengo un lenguaje como cuando hablamos del lenguaje no verbal, dicen cerrado, ¿no? Estamos así. Todo esto nunca es exacto. Creo que ese es el problema de esta parte de la programación neurolingüística y de cuando hablamos de el lenguaje no verbal, que no son exactos. Es imposible que sea exacto, siempre es muy subjetivo, pero sí ayuda mucho. Y hay gente que de forma natural o empíricamente ha desarrollado una gran habilidad de entender todo el lenguaje no verbal de las personas para, para su favor, ¿no? Muchos vendedores, muchos coaches, ¿no? Sí. Mucha gente que hace coaching, pues. Muchas personas en sectas, en muchas áreas, incluso la gente que a veces lee cartas o que lee la mano, muchas veces lo que hacen es leer tu lenguaje no verbal, ¿no? Para retroalimentarte información general, pero hacia ti. Y, y a veces funciona, ¿no? A veces funciona bastante bien. Pero bueno, siguiente suposición o presuposición, como dicen aquí en programación neurolingüística. Si lo que estás haciendo no funciona, haz otra cosa. Sentido común. Sentido común. Si intentas una manera de abordar un problema y no obtienes resultados que esperabas, intenta algo diferente y sigue variando tu comportamiento hasta que consigas la respuesta que estabas buscando, naturalmente. Esto es natural, es obvio, sentido común. Si hago algo 2 o 3 veces que no y no logro el objetivo que quiero, es lógico, es natural y es inteligente buscar otra forma de lograr ese objetivo. Siguiente presuposición. Si una persona puede hacer algo, todo el mundo puede aprender a hacerlo. En general podemos pensar que sí, ¿no? De hecho, esta es una técnica muy importante de la programación neurolingüística. Bueno, cada presuposición tiene como técnicas que se pueden utilizar. Pero hablando de esto, si una persona puede hacer algo, todo el mundo puede aprender a hacerlo. Existe en PNL el proceso de modelar, así se llama la técnica, modelaje, modelar la excelencia. Si quieres que te publiquen un artículo, por ejemplo, podrías fijarte en alguien que sea brillante escribiendo e imitar la manera en que escribe. De este modo, estarás empapándote de un conocimiento de gran valor. Esto lo hacemos todo el tiempo. Cuando tenemos un maestro al que admiramos, lo imitamos y logramos objetivos. Cuando tenemos un padre o una madre que sabe hacer algo muy bien y lo copiamos exactamente, nos sale. Entonces, esto de modelar ayuda mucho a la gente, sobre todo cuando nos sentimos inseguros. Uy, voy a hacer algo nuevo y no sé cómo hacerlo. Ah, pues aquel que sí sabe cómo hacerlo, lo voy a hacer como lo hace él. Así igualito. Y ya poco a poco es un conocimiento que voy a ir adquiriendo. Entonces, estas son las presuposiciones de la programación neurolingüística. Entonces, me faltó una, dice aquí. Sí, me faltó esta.
Debajo de cada comportamiento existe una intención positiva. En una adicción o en un mal comportamiento siempre hay una intención positiva. Por lo tanto, encontrando la raíz de ese problema y exteriorizando la intención positiva, se puede pasar de fumar durante 15 años a no tener que fumar. Esa igual es una presuposición de la PNL. Buscar cuál es la intención positiva dentro del comportamiento para exteriorizar esa intención positiva y así quitar alguna adicción. Esta es la que yo siento más débil de todas las presuposiciones. Esta sí le dudo un poquito, porque también dentro de, en este caso, en las adicciones, hay componentes sociales, hay componentes grupales, bueno, es igual social, y hay componentes químicos. En el caso del cigarro, mucha gente empieza a fumar, pues por entrar en un grupo. Si en el grupo en el que yo estoy, en el trabajo en el que yo entro, todo el mundo fuma y salen juntos a fumar y platican, obviamente si yo me quiero sentir parte del grupo, es probable que yo también fume para poder estar ahí con ellos y compartir esa especie de ritual de salir juntos a fumar y charlar. Y bueno, la parte química es que son sustancias que generan dependencia. Entonces, aquí esta presuposición sí es la que veo más débil. Puede, en el ejemplo que pone, ¿no? Pero puede ser posible en otros contextos, en otros ejemplos, puede que sí se aplique. Y ya, ahora sí. Entonces, las técnicas de programación neurolingüística que se basan en cada uno de estos. En la primera presuposición dice que el cuerpo y la mente son un único sistema. Y por eso aquí se habla mucho, miren, por aquí ya anda Alicia, vamos a darle acceso a Alicia. Se le hizo tardecito. Vamos a esperar a que se una. Ya aquí, ya casi, ya casi. Ya por aquí, nada más no tiene audio, pero ya vamos a esperar tantito que se conecte su audio y hacemos un pequeño resumen y nos seguimos a lo que falta. Todavía no conecta su audio. Esperamos tantito, tantito. Ya. Hola, Alicia, bienvenida. Buenos días. Buenos días, disculpa. Tuve No, que ir a sacarme sangre. no te preocupes, bienvenida. Gracias. Hoy estamos hablando de la programación neurolingüística. Voy a hacer un resumen rapidísimo para ti y para recapitular todo lo que hemos dicho. Decíamos que la programación neurolingüística es un conjunto de técnicas basadas en la comunicación hacia el exterior, hacia otras personas, pero también en la comunicación personal. Se me fue el nombre ahorita. Ahorita lo que decíamos de la mente, ¿no? Si tienes sueño, yo tengo sueño, tú pasé pésima noche, la mente no está clara. Si el cuerpo está cansado, la mente no está clara. Es un poco lo que ahorita decíamos de las presuposiciones de la programación neurolingüística. Bueno, entonces la programación neurolingüística es un conjunto de técnicas que surgen en el ámbito de la terapia psicológica. Eso no lo platicamos hace rato, pero ahorita para no estar repitiendo lo mismo, vamos a comentarlo rapidísimo. Había un señor que se llamaba John Grinder, que fue, déjenle busco aquí el otro, porque son dos, Grinder, y hay otro, que hicieron un libro, John Grinder y Bandler, Richard Bandler. John Grinder, déjenme ver quién es quién. Es que uno era un estudiante, estaba en una universidad, ¿no? Bandler era el estudiante de psicología. Sí, Richard Bandler era un estudiante de psicología que empezó a revisar diferentes técnicas que le podían ayudar a los terapeutas al momento de ya tener en su consultorio a un paciente.
Entonces, él empieza a estudiar varias técnicas y se propone en su universidad para dar algunas clases libres. Hay algunas clases libres en esta universidad, en algunas universidades estadounidenses, los alumnos tienen la posibilidad de dar estas clases como para poder aportar en su currículum, pero son clases libres, los estudiantes pueden ir a tomarlas y no reciben créditos por ellas, pero bueno, ahí están. Y lo que sí es que siempre tienen un sinodal, tienen un profesor que está al pendiente. Entonces, John Grinder era un estudiante que se pone a dar clases sobre algunas técnicas que pueden usar los estudiantes de psicología y le ponen como mm, encargado a John Grinder, que era un profesor de lingüística de la universidad. Y él escuchando a Bandler dice, oye, eso que dices me cuadra. Y yo desde mi perspectiva como lingüista, pues tengo esto que aportar, ¿no? Entonces se juntan, empiezan a platicar y crean la primera técnica de programación neurolingüística, que es el modelaje. Ellos lo que hacen es observar, buscan a varios terapeutas, a varios psicólogos que ya tenían cierta trayectoria en la terapia, les piden permiso tanto al terapeuta como al paciente de grabar las sesiones de terapia. Los graban y tratan de crear un modelo de comportamiento de estos terapeutas. Como, cuál es su lenguaje corporal, ven al paciente, qué cosas dicen, qué cosas hacen, todo lo que logran observar en las grabaciones, crean un modelo con la finalidad de que los nuevos terapeutas copien ese modelo al momento de atender a sus pacientes y logren el objetivo de ayudar al paciente de una forma mucho más fácil, sin tener que pasar por toda esta etapa empírica de ir aprendiendo qué hacer en terapia, bueno, dando la terapia. Entonces, así surge la programación neurolingüística y la primera técnica es el modelaje, que es justamente eso, buscar a alguien que sea experto en lo que yo quiero hacer, ver qué hace y hacer lo que él hace. Y así aprender algo nuevo. Que en realidad el modelaje lo hacemos todos siempre, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Siempre observamos a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, e imitamos lo que queremos aprender de ellos. Básicamente es lo mismo. Por acá que nos dicen, no, eso es otro mensaje de otro lado. Muy bien. Y bueno, dijimos que la programación neurolingüística tiene 4 pilares. Se basa en tener un resultado, buscar un resultado, tener un objetivo, en tener agudeza sensorial, en estar abierto a la comunicación del otro, en tener una flexibilidad en nuestro comportamiento. Son cosas que yo considero de sentido común incluso. Y lograr compenetración con la gente, lograr conexión con la gente, también me parece de sentido común. Hay gente que tiene muchas habilidades sociales y logra esto en su día a día. Son buenos vendedores, son buenos jefes, son buenos en la atención al cliente, etcétera, etcétera. Incluso profesores, ¿no? También. Y bueno, también sé que hay algunas presuposiciones. Lo que ahorita decíamos, que aquí vamos a llegar. La vida, la mente y el cuerpo son únicos, son un único sistema. Entonces, la mente y el cuerpo están juntos. Por lo tanto, lo que yo digo en mi mente afecta a mi cuerpo. Y lo que le pasa a mi cuerpo afecta a mi mente. Entonces, aquí, la programación neurolingüística, hay una parte de la programación neurolingüística que se basa en lo que decimos, en que las palabras que usamos programan justamente nuestra mente. Esto que voy a decir ahora es una opinión personal. Yo no lo creo tanto. Sí creo que hay gente a la que le puede servir esto, ¿no? Hay gente que dice, hay que hablar en positivo siempre, nunca digas que no, siempre di sí esto, sí lo otro, y cuando quieras decir que no, más bien no digas lo que no quieres, di lo que sí quieres. Es un poco lo que dicen en el libro del Secreto, no sé si lo han leído alguna vez, que desde mi perspectiva, El Secreto, y así como muchos otros libros de autoayuda,
Son pura charlatanería, pero pura charlatanería. Pero esa es mi perspectiva. Pero ¿qué sí podemos? Bueno, siempre hay que tratar de ver lo que sí podemos usar, ¿no? Hablando ahorita del sí y no del no. Bueno, cuando tú concentras tu lenguaje con una finalidad específica, estás concentrado en eso que tú quieres. Entonces, si tú quieres bajar de peso y hablas de comes saludable como consecuencia, hablas de hacer ejercicio y haces ejercicio como consecuencia, etcétera, mantienes concentrado lo que dices y lo que piensas en tu objetivo, eso te mantienes centrado en ese objetivo y lo logras mucho más fácilmente. Pero bueno, en la programación neurolingüística hablan incluso pues de no decirte groserías a ti mismo, de tratarte, de hablarte bonito, etcétera, etcétera. Y sí, puede funcionar en algunos estilos de personalidad, claro, claro que sí. Em, yo a veces no me hablo tan bonito, me hablo más feo y me digo groserías y de todas formas me quiero y de todas formas logro el objetivo que busco en algunos momentos, ¿no? Entonces sí creo que es como muy, muy subjetivo esta parte. Y justamente como no cuadra tanto con mi personalidad, es que yo le tengo como dudas a esto. Pero sí observo que hay gente a la que le sirve el mantener como un lenguaje positivo, le sirve para sentirse motivado, para sentirse más contento, para sentirse con mejor autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, es probable. Y aquí viene todo esto es que no recuerdo exactamente el nombre, si ahorita alguna de ustedes, chicas, se acuerda. Es como cuando repites la misma frase, ¿no? De merezco abundancia, merezco abundancia, merezco. Y lo puedes escribir o decir frente al espejo. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. Hay gente que para la mañana se para frente al espejo y dice frases de yo soy muy bueno, yo soy suficiente, yo soy importante, yo soy alguien que merece cariño. Se lo repite, se lo repite, se lo repite y le ayuda a sentirse bien y se concentra en eso. Pero se me acaba de ir la palabra. Bueno, no se me acaba, se me fue hace rato y nada más no llega. Es... Ay, no me llega la palabrita. A ver si ahorita la ubico en mi mente. ¿Podría ser sugestión, Mario? Es una sugestión, sí, 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 pero es que la gente que utiliza esa técnica tiene otra palabra, usa otra Sí. palabra. Ya lo dicen. Sí, se sugestionan, sí, 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 o sea, está bien porque como que programan, ahora que estamos en estos términos, su mente para algo, ¿no? Están concentrados todo el tiempo en algo y eso les puede ayudar mucho. Decreto, ya lo decreté. Habla mucho de los decretos de yo voy a ser exitoso, yo voy a comprarme mi carro de mi Bugatti o todo eso, decretan y el decreto lo que te ayuda, desde mi perspectiva, la explicación que yo encuentro es que te mantienes centrado en algo. Lo importante del decreto es no solamente decretar, sino actuar en consecuencia de lo que le estoy metiendo a mi mente. Si yo quiero mi carro, voy a despertar todos los días y voy a hablar sobre mi carro, quiero comprarme este carro, quiero comprarme este. Yo quiero mi camioneta, quiero mi camioneta. No es nada más, como lo dicen en el libro del secreto, estar pensando en mi carro para que el universo conspire a mi favor y de repente, quién sabe cómo, ya tengo mi carro. Es más bien como decretar eso para tener la idea presente todo el tiempo en mi mente y yo actuar en consecuencia de esa idea. Quiero mi carro, entonces voy a ahorrar, entonces voy a trabajar más duro, entonces esto que me iba a gastar en el café del Starbucks lo voy a juntar y al final del mes voy a tener una cantidad que me va a permitir en cierto tiempo poder dar el enganche del carro. Y bueno, como estoy pensando en el carro, pues veo precios, veo ofertas, veo dónde lo puedo comprar, cuánto me cuesta nuevo, cuánto me cuesta seminuevo, cuánto me cuesta comprárselo a una persona así de forma particular. Entonces, el decreto sirve desde mi perspectiva en ese sentido, me mantiene enfocado en una meta y actuando en consecuencia. Si yo estoy pensando en una meta, pero no hago nada, pues muy probablemente tengo una probabilidad súper alta de que no pase nada, por mucho que yo esté pensando en esa meta. Entonces, ahí está.
Pero en esa perspectiva sí creo que ayuda mucho, ¿no? La mente y el cuerpo. Van juntos y lo que yo pienso tiene que llegar consecuencias reales. Otro punto es que no podemos dejar de comunicarnos. Siempre estamos. Tenemos que actuar. Exacto, exacto. Tiene que haber una acción después del pensamiento. Si solamente tengo el pensamiento, solamente estoy decretando todos los días en la mañana frente al espejo que yo soy muy guapo, no va a pasar, ¿no? O que yo soy muy inteligente, o que yo soy súper buen músico, o soy súper buen actor, o soy súper buen pintor, o soy súper bueno en lo que sea. No va a pasar solamente porque yo lo diga. Va a pasar porque voy a actuar en consecuencia de ese pensamiento. Eso es lo importante en este sentido. Sí, es bien importante, hay que llegar a la acción. Y bueno, nunca dejamos de comunicar, siempre estamos comunicando con lo que decimos, con lo que no decimos, con nuestro lenguaje corporal, con nuestra mirada, con nuestras expresiones faciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí en la programación neurolingüística lo que dice es comunica de la parte exterior lo que quieres para tu interior. Eso está un poco relacionado con lo anterior de los decretos. Si yo estoy pensando en que soy alguien exitoso y actúo en consecuencia para lograr ser alguien exitoso, la gente va a captar eso. No sé si me explico. Si yo estoy pensando en que quiero ser exitoso, estoy actuando en consecuencia, mi expresión corporal es de alguien seguro que está buscando el éxito, que está trabajando en su éxito, entonces las demás personas es muy probable que interpreten eso al interactuar conmigo, que soy alguien seguro, que trabaja duro, que busca su éxito o que tiene incluso ya cierto éxito. El punto es que todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos comunicando. Es lo que propone aquí, ¿no? Y bueno, lo de la intención positiva, que ya hemos dicho que es muy subjetivo, algo de sentido común, si estás haciendo algo que no funciona, pues haz otra cosa, es de sentido común. Si una persona puede hacer algo, todo el mundo puede hacerlo, lo que hablamos del modelaje, ¿no? La primera técnica de programación neurolingüística, copiar al que sabe hacer algo, copiar cómo lo hace para aprender a hacerlo. Eso es básico también. Y bueno, básicamente en eso se basan todas las estrategias de programación neurolingüística. Si ustedes quieren, ya después podemos ver cómo específicamente. Hay algunas que son bueno, por ejemplo, a mí la del modelaje me suena muy racional, muy de sentido común incluso, y son cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay otras hay una que se llama anclaje, ¿no? Ahorita les voy a platicar la técnica, si quieren ya después la profundizamos en algún otro momento, pero el anclaje es cuando tú quieres anclar una emoción a un estímulo externo, que eso lo hacemos todo el tiempo. En algunos libros, algunos autores le llaman impronta. La impronta en nosotros, en los seres humanos, hablando de este tema de programación neurolingüística, porque la impronta es otra cosa en animales y se refiere a otro concepto en otras áreas, pero en la parte de programación neurolingüística y en los seres humanos, la impronta, lo que hablamos, lo que queremos decir cuando hablamos de la impronta, es ese vínculo emocional que tenemos anclado justamente a un estímulo sensorial de nuestros sentidos. Un ejemplo, cuando olemos un perfume, ese perfume, así olía mi papá, y me trae recuerdos y me trae la emoción. Ay, me acuerdo mucho cuando iba los domingos al parque con mi papá y siento como esa nostalgia, ese rico del recuerdo, esa emoción de esos momentos, eso es un ancla. Cuando como algo que me recuerda a mi abuelita y digo, ay, me siento como reconfortado, eso es un ancla, ¿no? A lo que se refieren en programación neurolingüística. A veces le llaman impronta, a veces le llaman ancla. Es lo mismo. Es cuando un estímulo sensorial me lleva a algo emocional. Mucha gente, por ejemplo, que va a dar una conferencia, que quiere salir y proyectar mucha energía, lo que hacen es como recordar de cierta forma vívida
un momento en el que estuvieron así como quieren estar. Si yo, por ejemplo, tuve una presentación la semana pasada donde estuve muy eufórico, muy contento, muy feliz y pude a mis alumnos darles transmitirles esa emoción, lo que voy a intentar hoy para lograr lo mismo es conectar con esa emoción nuevamente. Por ejemplo, si yo estoy muy estresado y me quiero relajar y quiero usar esta técnica de el anclaje, puedo anclarme a una emoción pasada que me gusta. Por ejemplo, cuando fui a la playa y estuve muy tranquilo y trato de recordar todo desde los 5 sentidos, ¿no? En la playa, olí el mar, ¿no? Que tiene un olor característico, el calorcito del solecito, pero ese calor como húmedo que se siente, la arena en los pies, los sonidos del mar. Aparte yo estaba escuchando cierta música, estaba tomándome un cóctel y estaba comiendo algo muy rico. Entonces, si me concentro en todos los recuerdos sensoriales de ese momento, es muy probable que conecte con la emoción que tenía en ese momento. Si en ese momento yo estaba súper relajado, es probable que si yo me concentro en eso, me relaje, conecte con ese recuerdo. Los recuerdos, a fin de cuentas, van muy ligados a emociones. Entonces, si yo me voy a un recuerdo muy vívido, tratando de concentrarme en los 5 sentidos, ¿no? Estoy recordando, pero trato de escuchar lo que viví en ese momento, trato de oler lo que olí en ese momento, trato de recordar las imágenes que vi en ese momento, los sabores que percibí en ese momento, lo que sentía en mi cuerpo, no en mi piel, la temperatura, la textura de la tela de mi ropa, o la textura de la arena de la playa del mar, o la textura del agua calientita en un balneario de aguas termales, etcétera. Si conecto con los recuerdos a nivel sensorial, es muy probable que me lleven a la parte emocional, que también tiene que ver con el pilar de la programación neurolingüística que decíamos que la mente y el cuerpo están ligados, ¿no? Entonces es otra técnica que creo que es también muy de sentido común, ¿no? A veces esta técnica ni siquiera es que la hagamos, es que nos pasa. Escuchamos una canción que nos recuerda el día de la boda y conectamos con esa emoción. Lo que te decía ahorita, olemos un perfume que me recuerda a mi abuelito, a mi papá, a mi pareja, conectamos con una emoción. Pruebo algo de comida que me recuerda a mi infancia, conecto con esa emoción, ¿no? Entonces, funciona porque así funciona la mente, ¿no? Hay algunas técnicas de programación neurolingüística funcionan muy bien, pues porque así es la mente. Así. Son técnicas, también eso es muy importante. No es una escuela psicológica, no es una corriente psicológica, son un conjunto de técnicas, nada más, nada más. Entonces vamos a ver qué críticas hay hacia la programación neurolingüística. Ya ahorita hablamos de cómo sirve, de dónde surgió, qué técnicas existen, pero ahora vamos a platicar sobre las críticas que se le han hecho. Roderick Davis, o algo así, se pronuncia su nombre, afirma que usar la palabra neuro en la expresión neurolingüística es fraudulento, dado que la programación neurolingüística no ofrece ninguna explicación al nivel neuronal. Sí, es cierto, no la ofrece. Y se podría argumentar que su uso se alimenta falazmente, o sea, mienten un poquito en la noción de la credibilidad científica. Sí, 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 es una buena crítica. Creo que neurolingüístico suena algo muy científico, la gente lo escucha y dice, ay, si dice neurolingüístico debe ser cierto, si es algo neurológico debe ser cierto, y no realmente es una palabra usada un poco a la ligera, ¿no? Me parece una crítica razonable. Otra crítica sostiene la neurolingüística es parte de las llamadas terapias de poder, ¿no? Que tienen una gran popularidad, porque se promueven, al igual que otras pseudociencias, utilizando un conjunto de tácticas de influencia social. Estos incluyen hacer afirmaciones extraordinarias como, por ejemplo, curar en una sola sesión cualquier recuerdo traumático. Sí es cierto, yo he visto gente que
psicólogos o terapeutas que dicen que con programación neurolingüística te quitan el trauma en una sola sesión, y eso no es cierto. Hay técnicas de programación neurolingüística que buscan quitar o aliviar los traumas. Creo que pueden servir como un coadyuvante en la terapia, pero no te la van a quitar en una sola sesión, es imposible. Ese tipo de estrategias son increíblemente desproporcionadas y juegan con la salud de muchas personas. Sí, claro que sí. Que deparan su confianza en profesionales con una supuesta preparación y una ética a la hora de desarrollar su actividad. Esta crítica es buena, pero creo que es más, hay que tener muy claro que aquí estamos criticando al terapeuta en sí mismo y no a la programación neurolingüística. Aquí el que está haciendo mal es el terapeuta que dice, oye, yo te voy a curar tu trauma en una sesión con esta técnica de programación neurolingüística, porque no es cierto. Y el terapeuta lo sabe. O peor aún, no lo sabe, sí lo cree. Cuando el terapeuta lo cree, ahí ya estamos metidos en un lío distinto. Pero bueno, entonces sí es una buena crítica, pero esa es una crítica que yo veo mucho más orientada en la persona que está ofreciendo este resultado, es más hacia esa persona, hacia ese terapeuta, que a la programación neurolingüística en general. Otra crítica, algunos dicen que las pocas herramientas eficaces o teorías más o menos comprobadas de la programación neurolingüística no le pertenecen de forma exclusiva, y lo que tiene de novedoso no ha sido comprobado empíricamente. Es más, dicen, lo que tiene de novedoso o parece muy simplista o contradice lo que dice la ciencia. Sí, es verdad, recuerden que son muchas herramientas. Los creadores del término programación neurolingüística tenían básicamente una, ¿no?, que era la de modelaje. Básicamente una que tenían. Las demás técnicas se fueron añadiendo después, algunas por ellos, algunas por otras personas. Entonces se hizo muy libre y muy desordenado. Hay muchas técnicas, hay algunas eficaces, pero son pocas efectivamente. Y no son exclusivamente de la programación neurolingüística. Se utilizan en otro tipo de terapias, en otro tipo de cosas. Y hay unas que son nuevas, que son muy atractivas, pero que no han sido comprobadas ni científicamente ni empíricamente. Todavía no hay resultados evidentes de estas nuevas técnicas. Y algunas son muy simplistas, como lo que decíamos, ¿no?, que son muchas cosas como de sentido común, y algunas incluso son contradictorias a lo que dice la ciencia. Se basan más en la... ¿Cómo es esta palabra que ahorita Amanda me dijo hace rato, al principio de la clase? Sugestión. Se basan en la sugestión, en sugestionar a la persona para que se sienta de cierta forma, pero es pura sugestión. Ok, las críticas me parecen razonables. Toda esta información que hablamos hoy es de una psicóloga clínica que se llama Beatriz Durán, que lo publicó en internet, y yo me la robé. Me parece buena. Bueno, le añadimos algunas cosas aquí durante la conversación que no vienen en el texto, pero en general me parece bastante bien. Entonces, en resumen, ¿la programación neurolingüística sirve? Sí, me parece que sí. Hay técnicas que nos pueden ayudar a facilitarnos algunas cosas a nosotros mismos. Y bueno, al final de cuentas, la programación neurolingüística es una... Las primeras herramientas surgieron para que los terapeutas pudieran trabajar con el paciente. Entonces, sí hay técnicas que te ayudan en influir en otras personas. Y aquí hay que tener mucha ética y una cuestión moral para no utilizar. Hay técnicas que te podrían servir para manipular gente y pues no está padre. Entonces hay que tener mucho cuidado con algunas de estas técnicas. Algunas sirven, claro que sí. Por ejemplo, las que ahorita platicamos del modelaje, tratar de imitar al otro que sabe hacer las cosas para poder aprender. La del anclaje emocional, ¿no? El tratar de recordar momentos donde me sentí como me quiero sentir en este momento para lograr conectar con esa emoción. Y también lo puedo hacer hacia alguien más. Si veo que alguien está triste y trato de hacer que recuerde un momento feliz, puede ser que esa persona conecte con esa emoción y se sienta mejor. Puede ser, puede ser, puede ser. Y lo del lenguaje, ¿no? Tratar de hablar
de una forma en que me haga sentir bien lo que digo yo mismo. Que esto, por ejemplo, lo dicen mucho en esto del Secreto, que es un libro que después hizo un documental y que después hizo toda una especie de corriente filosófica, medio pseudocientífica, medio rara, que a mí no me gusta, pero que hablan mucho de los decretos, ¿no? Justamente, de pedirle al universo que conspire a tu favor. Y bueno, ya aquí dijimos que el decreto puede funcionar como una forma de mantener tu atención centrada en algo, pero que tienes que llevarlo a la acción. Entonces, la programación neurolingüística, algunas técnicas nos pueden servir, otras técnicas no tienen un sustento científico, y conocerlas nos puede servir, claro que sí, eso sí, nos pueden servir para algunas cuestiones personales, cambiar nuestra conducta, sentirnos mejor cuando estamos en un proceso de terapéutico para construir una mejor autoestima, etcétera, etcétera. Cortito el tema, creo. Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas, comentarios referente a la programación neurolingüística. Soy todo oídos. Está muy interesante. Mira, yo tomé hace muchísimos años todo un diplomado de programación neurolingüística. Y sí, lo que tú dices fue muy completo, lo dio pues, él era ingeniero químico, pero luego se dedicó a psicoterapia, él era psicoterapista gestal, que es lo que yo soy. Bueno, era. Entonces, tomé todo un diplomado muy interesante, pero sí es cierto lo que dices. Yo también en ese momento, digo, estaba yo súper verde en estos conocimientos, lo sigo estando, pero sí hubo cosas muy interesantes, pero que a mí se me hicieron difíciles de creer, a pesar de que yo lo vi a él hacer muchas cosas, ¿eh? No, claro, aunado con la cuestión gestáltica. Entonces, sí, ahorita que estás diciendo, sí, sí, hay mucho de charlatanería. Creo que debes de ser muy, muy bueno para poder aplicar las técnicas y que den resultado. Por ejemplo, la del anclaje, eh, era si mal no recuerdo, ya tiene mucho tiempo que te tomé este diplomado, era, por ejemplo, pensar algo y para anclarlo, fíjate, lo que se pensaba era pellízcate, por ejemplo, y ya quedas, quedas anclado, cosa que se me hace muy difícil, ¿no? Pero en ese entonces, bueno, pues yo estaba fascinada, te digo. Y ahorita que estoy oyendo, sí, sí es cierto, ya pues con cuántos años tengo más de eso, sí me doy cuenta que hay mucho de charlatanería y que si la aplicas, debe ser un buenazo para que dé resultado. Te digo, y además aunado con terapia. Es bueno, la idea que yo tengo de programación neurolingüística, pero está padre ahorita lo que estás diciendo, me caen muchos veintes. Sí, sí, creo que hay cosas que se pueden utilizar, que se pueden rescatar. De hecho, ahorita que decías de la terapia Gestalt, pues Bandler, justamente el curso que estaba dando en la universidad, ahorita que les platicaba de la historia de la PNL, era Gestalt, que era algo nuevo en aquel momento. Y lo convierte o de ahí saca algunas ideas para lograr estas técnicas. Lo que él quería no era una corriente psicológica, sino él simplemente quería herramientas prácticas para que el terapeuta pudiera aplicarlas justamente en terapia con el paciente. Yo he visto, o tengo amigos como tú, Amanda, que son terapeutas y veo que algunas técnicas funcionan, pero funcionan por varias cosas. Bueno, algunas son sentido común, ¿no? Ahorita como lo que decíamos. El anclaje sirve, eso de jalarse la oreja o anclarlo con el movimiento del lente, de pellizcarse la cachete o de jalarse Ajá. el pelo, eso sí me suena un poquito más
menos creíble. Y creo que a veces Ajá, también algunas de estas técnicas se sustentan un poco en, primero, cuando, bueno, hay sesgos cognitivos, ¿no? Hay sesgos de autoridad. Entonces, cuando un paciente va a un terapeuta, ya va con la idea de que le va a ayudar. Que eso cuando el terapeuta lo sabe usar a su favor, ayuda al paciente a fin de cuentas, ¿no? Si tú como sí, terapeuta sabes que cuando un paciente llega contigo es porque ya estás abierto a cierta ayuda, eso va a ayudarte a ti justamente a lograr el resultado deseado con el paciente. Y creo que algunas técnicas se utilizan y sirven porque sugestionas al paciente. Entonces, exacto. mientras busques su beneficio y mientras el paciente esté bien, creo que se puede usar sin ningún problema. Ujú, sí, sí. Sí, creo que algunas de estas se basan en la sugestión, en la sugestión. Yo pienso también que sí, yo pienso también que sí. Y como dices tú, influye mucho la confianza que el paciente tenga en ti como terapeuta, Ujú. porque si no, es más, ni siquiera continúa contigo. Dice, esta es un charlatán, con permiso, porque es la Exactamente, realidad. exacto. Y si tiene confianza en ti, eh, esa misma confianza hace que se sienta bien con las técnicas que estás aplicando. Entonces, sí, te digo, sí, sí es muy buena herramienta cuando la sabes aplicar, pero aunado con una terapia psicológica. Claro, sí creo que estas herramientas solas, pues no te van a ayudar tanto, ¿no? Creo que son parte, son como coadyuvantes, son como pequeñas ayuditas, pequeños, este, ganchitos que puedes tener para ayudar a un paciente. O para ti mismo, ¿no? Si la aplicas hacia ti mismo, no en un ambiente terapéutico, sino lo aplicas para ti, para la vida cotidiana, creo que también puede ser muy útil, ¿no? Y bueno, esto del anclaje con el jalón de orejita o con el pellizquito, creo que también puede servir mucho cuando el paciente confía en ti y lo sugestionas, ¿no? Cuando Ujú. lo sugestionas. Y si le sirve, y si se siente bien, y si le ayuda a estar seguro, está bien. Es como cuando el niño piensa que tiene los calcetines de la suerte, ¿no? Y que se los Ajá, pone cada vez que va a jugar fútbol y se siente más seguro realmente, porque igual, ¿no? Tú puedes decir, ah, mira, si te jalas la orejita y piensas en esto, lo del anclaje, te vas a sentir mejor, ¿no? Y entonces se sugestiona, tiene en la mente eso, no vas a jalar la orejita, ah, ya me siento diferente. Es un poco como tal vez apoyarse en esta sugestión que puede tener el individuo y creo que está bien, ¿no? Creo que siempre y cuando se utilice con un buen criterio y dentro, como tú dices, dentro de una terapia mayor, de una terapia completa y solamente sea un coadyuvante, creo que puede ser bastante útil, bastante útil, muy interesante y tiene cosas muy padres, pero sí hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente, como son técnicas relativamente sencillas que cualquiera se puede aprender, que cualquiera puede usar, cuando es fácil, siempre llegan charlatanes a hacer cosas y querer ganar dinero y querer hacerse los interesantes y se amplían justamente eso, cuestiones charlatanas. Entonces, hay que tener cuidado cuando leemos un libro de programación neurolingüística, cuando vemos alguna técnica, de ver bien dónde son las fuentes y analizarla, ¿no? Tener un buen criterio para analizarla y decidir si se utiliza o mejor, ¿no? Si puede servir exacto. o no. Y según el paciente, es lo que te digo. Hay pacientes que a lo mejor luego dicen, ¿sabes qué? Esto me huele a charlatanería, con permiso, y se Vámonos van. de aquí. Y hay Ajá. pacientes que se quedan y tú ves que está dando buen resultado, que estás, X técnicas, porque también la gestal tiene unas técnicas a veces que hay pacientes te dicen, ¿cómo voy a estar hablando con una silla? No sé si has visto alguna vez alguna terapia de gestal. Sí, 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 Yo, las he visto. sí, de Y, fantasía, ¿no? Dices, ¿cómo que estoy hablando con una silla? Con permiso. Entonces te digo, es cuestión
del paciente, pero mucho del terapeuta que sepa aplicar las técnicas. Entonces, bueno, a mí todo esto que tú das me encanta, recuerdo muchas cosas y digo, no, pues definitivamente hemos progresado mucho. Sí, yo creo que acá hay varias cosas importantes, ¿no? Primero, la psicología como ciencia ha avanzado mucho, y eso es bueno. Y la parte negativa, al ser algo subjetivo, al ser algo que a veces tiene estas cosas que pueden ser muy sencillas de aprender, como la programación neurolingüística, está abierto a que también llegue mucho charlatán, entonces hay que tener mucho cuidado. Por un lado, vamos creciendo mucho, va muy bien, y por otro lado, pues simplemente hay que tener precaución, ¿no? Hay que tener criterio al momento de elegir. Y tienes mucha razón, depende mucho de que el terapeuta pueda identificar como esos rasgos de personalidad del paciente para saber qué técnicas puede usar con ese paciente, tanto del Gestalt como de la programación neurolingüística o ejercicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, el que siempre platicamos de la escritura terapéutica, pues va a haber Esa gente es muy buena. ¿Manda usted? Esa es muy buena. La escritura terapéutica yo siento que es una muy buena técnica. Es excelente y a la mayoría de la gente le va a quedar, pero si tú detectas que hay gente a la que le cuesta más trabajo, pues buscas alguna opción, ¿no? También este de la silla, el de hablar a la silla y todo esto, va a haber gente como tú dices que va a decir, ¿cómo le voy a hablar a la silla? Y hay gente que sí puede tener como esta aceptación de la técnica y la visualización que se requiere, pero depende mucho de la personalidad del paciente y de que el terapeuta logre detectar estos rasgos de la personalidad, ¿no? Que, que, que lo lleven a decidir qué herramientas sí puede usar con ese paciente y qué herramientas no. Sí. Es muy interesante y es muy amplio el tema y qué padre que pudimos platicar No, hoy. yo me pasaría horas platicando con alguien que le gusta del tema, ¿eh? Me apasiona. Sí, es un tema muy interesante, a mí también me gusta muchísimo. Este, Sí. yo, si bien no soy terapeuta, pues dentro de la gerontología, pues abordamos muchos de estos temas de una forma mucho más general, claro está, pero sí, sí los abordamos y me parece muy, muy interesante. Y, y sí, simplemente yo me quedo con esta conclusión que es que hay herramientas que se pueden utilizar, pero que hay que usarlas con precaución, con cuidado y con criterio. Y hay algunas otras que se pueden prestar al engaño, a la terapia fácil que algunos buscan dar y recibir también, ¿no? Pero bueno, Exacto. siempre lo más importante es eh, que le sirva al paciente, buscar cosas que beneficien al paciente. Alicia, ve tu manita, adelante. Sí, maestro. Es que hay personas que se puede tener un problema grave y su situación está tan angustiada, está pasando por algo muy difícil. Ya, a mí me ha tocado ver, conocer o platicar con alguien en situaciones críticas, y entonces pueden ser presa de este tipo de personas que se ocupan de, entre comillas, hacer este tipo de, pues, no sé cómo decir, de materia o de material, según esto, para consolarlos, para resolverles el problema y cosas por el estilo. Estas gentes que no tienen mucha facilidad de encontrar personas serias, personas que sepan, es muy fácil que caigan en este tipo de cosas y después están peor, porque están seguras que pasó y pasan a veces a tener pensamientos mágicos, ¿no? Así le llaman, ¿no? Es que si tú tienes el pensamiento mágico y tú puedes hacer esto y puedes hacerlo otro, y después te encuentras que el problema que tenía ya se hizo mayor. También eso es, a mí me tocó vivirlo mucho como maestra, ¿eh? Y por el lugar donde vivo la gente era un ejido.
Entonces la gente gentes muy sencillas, muy lindas, que a veces no saben cómo resolver un duelo, cómo enfrentarse a él y eso, y es muy fácil que caigan en este tipo de personas, que a veces pues abusan, ¿no? Que le pasan las manos por la cabeza, que le ponen las manitas en el cuerpo, porque es una terapia que usa las manos. Y luego tú te das cuenta que cuando platicas con ellos, pues que le están tomando el pelo. Porque así, hay aquí, hay mucha gente que yo conocí, que era muy, muy fácil de ir. Aquí cerca de mi casa, un lugar que tenían unos cubanos que curaban con las manos. Traían esa técnica y es muy conocida, ¿eh? Pues, no sabes la gente que se formaba para que le dieran su terapia, y era terapia de mano, nada más le pasaba las manos. Bueno, a mí hasta alguien me dijo, maestra, el día que usted se sienta muy mal, mira, venga acá, nada más le pasan las manos y bueno, hasta se saca uno la lotería si piensa uno en sacarse la lotería. Pero sobre todo cuando está no puede resolver algún problema emocional, un duelo, es fácil caer en este tipo de situaciones que pueden ser muy buenas si realmente se aplican como usted lo está diciendo. O puede ser víctima de una charlatanería. También, nada más maestro. Gracias, Alicia. Sí, estoy de acuerdo. Creo que a veces también depende de diferentes factores, ¿no? Al final creo que lo importante aquí es que el terapeuta sea ético, sea responsable y ya con eso Bueno, encontrar las técnicas adecuadas para ayudar al paciente. Al final siempre hay que buscar el bien del paciente. Y bueno, las técnicas que podemos aplicar hacia nosotros mismos, pues comprenderlas, ver cómo nos pueden ayudar a lograr los objetivos personales que tenemos y aplicarlas. Y bueno, siempre va a haber, lamentablemente, en esto y en muchas otras cosas, siempre va a haber charlatanes, gente que se quiera eh, ganar una lana abusando un poquito del otro, siempre va a haber, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también hay muchos factores, ¿no? También aquí hay terapeutas, bueno, por ejemplo, hay una chica que se hizo famosa en internet haciendo videos de comedia. Luego tuvo un problema legal porque creo que subió un video donde, sin permiso de otra chica que mostraba ciertas cosas que no debía mostrar, se fue a la cárcel, creo que un año, y saliendo de la cárcel se puso a dar terapia, así sin no era psicóloga, no era nada, se puso a dar terapia, y después se puso a estudiar, según se acabó la licenciatura de psicología, y tomó algunos diplomados como de coaching, todos chafas, y se puso a dar terapia, y la gente toma la terapia porque es más barato tener su sesión con esta chica por Zoom, creo que una vez cada 15 días, imagínense. Así siempre, así está programado ya, y no se fija cómo es el paciente, no se fija que, no. Ella tiene su paquetito de cada 15 días te ve una hora y ya. Pero como le sale a mucha gente haciendo cuentas, le sale más barato ese tipo de terapia que acudir con un psicólogo realmente, con un terapeuta profesional, pues van a ese tipo de lugares o utilizan ese tipo de herramientas, pues a veces también por la cuestión económica, ¿no? Dicen, bueno, de algo, pues mejor esto, es lo que me alcanza. Pero bueno, hay muchos factores, hay muchos factores. Aquí, como decía Amanda, nos podemos aventar todo el día platicando de estos temas que son apasionantes. Bueno, pues creo que hoy terminamos un poquito más temprano. Como somos poquitos, platicamos menos. Porque queda media hora y no me va a dar tiempo de que veamos todo el siguiente tema que vamos a hablar sobre el ejercicio y cómo el ejercicio físico cambia el cerebro, ¿no? Ya hemos platicado mucho durante todas las clases que llevamos de esta materia, de este curso, de la importancia del ejercicio. Entonces, vamos a como concentrarnos muy bien en todos los beneficios que tenemos de hacer ejercicio físico. Vamos a ver los beneficios
en el cuerpo, naturalmente, en la química de nuestro cuerpo, en las funciones endocrinas, en el sueño, en la relajación, en la concentración, a nivel emocional, a nivel cognitivo, que sí hay como beneficios que encontramos en esas áreas que a veces no lo notamos o no lo vemos. Y vamos a hablar de qué tipos de ejercicios hay. Hay 4 tipos básicos de ejercicio. ¿Cuál debemos hacer? Spoiler, los 4. Y muchas cosas que nos van a ayudar a poder mantenernos haciendo ejercicio para siempre, ¿no? Porque es algo muy importante, que tenemos que entender que el ejercicio es para toda la vida y lograr eso es como complicado, ¿no? Hay mucha gente, ahorita que viene fin de año, mucha gente dice, bueno, en enero me meto al gimnasio. Y enero y febrero llenos los gimnasios y después vámonos, ya nadie. Entonces falta adherencia, la gente no se adhiere, no se queda constantemente haciendo ejercicio porque elige mal qué tipo de ejercicio, qué tipo de actividad, elige mal, a veces tienen sus coaches de gimnasio, eligen mal el coach. Hay muchas cosas de las que vamos a platicar hablando de ejercicio en la próxima sesión. Entonces, pues vamos a terminar por el día de hoy, chicas, Alicia y Amanda, muchísimas gracias. ¿Tienen algún comentario extra, alguna pregunta, algo que quieran que comentemos antes de irnos? Adelante, tenemos tiempecito. Ustedes tienen los micros apagados, si quieren comentar algo, por favor prendan su micro y con mucho gusto lo platicamos. Yo darte las gracias como siempre y una disculpa por llegar tarde. Te digo, tengo algunas situaciones ahorita, personales. Claro, no te Pero preocupes. No aquí te preocupes. estamos. Y Gracias. voy a dar, yo sé que nos dejas esto, me voy a dar la tarea de y recibir toda tu información. Sí, Muchas gracias ahorita. y saludos a todos. Gracias a ti. Sí, ahorita se queda grabado. En cuanto se guarde el video en mi computadora, porque se tarda un poquito en guardar, lo subo a YouTube y les envío el link para que lo puedan repasar si quieren. Amanda, adelante. Muchas gracias, Mario. Digo, bueno, por lo pronto creo que hablé demasiado. Es algo que todo esto me apasiona y sí, no, sí es padre la programación neurolingüística. Te digo, yo vi a esta persona hacer cosas increíbles, pero no era en una sola sesión. Te digo, yo tomé el diplomado de 1 año. Entonces, sí, él, muy bueno, muy bueno. Este, pero, y bueno, de hecho, lo que te decía yo de creer, yo soy gestal y hace poco yo tomé terapia psicoanalítica, porque como que no, dije, no, en este momento a mí la gestal no me sirve para nada. Yo quiero algo, pues, no sé, más real, podríamos decir, ¿no? La terapia es buena, la terapia es buena, definitivamente, sea el enfoque que sea. Si tú te sientes a gusto, es más, si te sientes a gusto con la programación neurolingüística dada por una persona que lo sabe hacer, es buena. Eso sí, sí, bueno, gracias, Mario. No, es a ti, exactamente, concuerdo. Creo que existen muchas terapias, muchas herramientas terapéuticas que no es exactamente lo mismo. La PNL es eso, es una herramienta terapéutica. Hay terapias como el gestal, el psicoanálisis, hay el cognitivo-conductual, hay muchas, y bueno, de la que hay mucha evidencia científica porque es la que más se ha estudiado es el cognitivo-conductual, pero no quiere decir que las demás no sirvan, quiere decir que de esa hay evidencia y de las demás tal vez no se ha dado a la tarea de buscar evidencia, tal vez es un poco más subjetivo, pero aquí lo importante, como tú dices, es como uno como paciente, investigar un poquito de qué tipo de terapias hay para ver como que cuál me cuadra más a mí en este momento. Ujú. Y como terapeuta, pues también conocer herramientas que me puedan permitir ayudarle al paciente, ¿no? Están los dos polos y los dos tienen responsabilidad al final. Pero sí, esto es un tema muy interesante, es una herramienta muy útil, hay mucha gente que la utiliza muy bien, es un conjunto de herramientas muy útiles que mucha gente la utiliza muy bien y que pueden lograr resultados muy
importantes y ayudar muchísimo a las personas que requieren este tipo de técnicas. Muy bien, gracias Amanda, gracias Alicia. Vamos, Gracias, Mario, muy bonitas. Nos Muy buena vemos. tu clase y muy Buenas interesante. tardes. Y nos vemos el próximo viernes. claro que sí, y recuerden que esta clase pues queda ahí grabada por si la quieren repasar o se la quieren mandar a alguien más que le interese el tema, aquí la dejaremos grabada. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, que estén bien. Hasta luego. Gracias, igual. Hasta luego.